Bueno, está muy bien. Estamos ahora con Pavel. Pavel, ¿me puedes decir tu nombre completo? Porque sé que te llamas Pavel, pero no sé más. Pavel Ulianov Guzmán. No fuertísimo. Sí, Pavel Ulianov Guzmán. Ok. Pavel, te he convocado para ser parte de esta investigación, por lo menos dar tu testimonio, porque sé que participas, o digamos, en la coordinación de esto que se conoce en Michoacán como Consejo Supremo Indígena, ¿no? ¿Se llama así? Sí, Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Y sí participo como coordinador. Sí. Sí. ¿Qué es el Consejo Supremo? El Consejo Supremo es un lugar de Puedes reunión, hacerlo más fuerte. ¿sí? Un lugar donde una organización política Uh-huh. que tiene como fundamento, como objetivo, reunir, organizar y eh, tomar decisiones colectivas de autoridades civiles, comunales y tradicionales. Uh-huh. Está conformado por jefes de tenencia, por comisariados de bienes ejidales o comunales, por consejos de gobierno comunal y por jueces tradicionales, por autoridades de comunidades indígenas. Ahí no hay una persona que sea el presidente o el secretario general o el líder supremo, no existe esa figura. Existe la figura de la Asamblea General de Autoridades, quien es quien toma todas las decisiones. Hay también compañeros que son asesores. Hay un colectivo de abogados indígenas que se llama Huicharcuinapecua, que está conformado por diversos asesores jurídicos de varias comunidades. Están comisionados. Hay comisión de educación, comisión de agricultura, de seguridad, de justicia, incluso de asuntos universitarios. Hay diversas comisiones. Cuando se crearon las comisiones, a mí me nombraron coordinador para poder coordinar las diferentes comisiones que se estaban creando. Entonces es un lugar donde confluyen, donde se reúnen, donde se juntan autoridades civiles, comunales y tradicionales para trazar una ruta política. ¿Una ruta política para qué? El consejo nace, bueno, primero quisiera comentar que se llama Consejo Supremo Indígena de Michoacán, luego en las comunidades nos dicen a ustedes quiénes dijo que eran el Consejo Supremo o por qué Consejo Supremo. Se hizo retomando, fue a petición de la comunidad de Santa Fe, La Laguna, en la década de los 80 del siglo pasado, Elpidio Domínguez Castro, a la par que estaba formando o haciendo la lucha por la tierra comunal, formó un Consejo Supremo Purépecha Independiente. Esto como forma de contradecir las políticas que estaban en ese entonces indigenistas. Se retomó el nombre de Consejo Supremo para retomar esa lucha que había emprendido el compañero Elpidio Domínguez Castro. Es en honor a Domínguez Castro que se nombró de esta forma y es retomando esa figura que él trató de impulsar, que logró aglutinar cerca de 20 comunidades. Entonces fue de ahí que surgió. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? ¿Cuál es el objetivo? Nosotros buscamos la autodeterminación de las comunidades originarias y eso se expresa en diferentes maneras. Una de esas expresiones es la autonomía, la libre determinación, el autogobierno, la autonomía, el autogobierno, la autogestión, la autoexpresión. En eso se deriva. Nuestro objetivo, uno de los objetivos es, de manera general, buscar lo que nosotros denominamos presupuesto directo. Ese es uno de los principales objetivos. Eso fue el que logró juntar a toda la diversidad de comunidades. Los ayuntamientos históricamente han tenido discriminadas a las comunidades, les dan migajas de la parte presupuestal y además son migajas condicionadas, vienen con un clientelismo electoral. Entonces, a raíz de eso, nosotros impulsamos la lucha del presupuesto directo. Le pusimos presupuesto directo porque así viene en la Constitución también. Nosotros hubiéramos querido decirle autonomía presupuestaria, pero como luego los presidentes no entienden, se usó ese concepto porque eso viene en la Constitución. Jurídicamente dice, los ayuntamientos entregarán de manera directa el presupuesto a las comunidades. Por eso es que se le denominó así.
pero la expresión concreta o el concepto concreto es la autonomía presupuestal. Ese es. ¿Qué es la autonomía para, digamos, particularmente para ti? Me gustaría que me dijeras qué es la autonomía o qué significa la autonomía. Y si tienes una percepción de qué significa, si es que es distinto, la autonomía para las propias comunidades que están en este proceso. Bueno, luego es difícil que todas las comunidades tengan la misma percepción sobre un concepto o sobre la autonomía, porque son procesos a corto y a mediano plazo. Es decir, para que las comunidades hoy pudieran demandar por el presupuesto directo, tuvieron que pasar diversos procesos. Un primer proceso es un proceso de información de sus derechos. Se les tienen que informar qué derecho tienen, cuáles son como sujetos jurídicos, cuáles son sus derechos. Otro proceso tiene que ver con que tienen que concientizar a ya figuras concretas, a jefe de tenencia, al comisariado, a los encabezados de barrio, a los manzanos, como se llame en la organización propia de cada comunidad, o sea que le quieran entrar a este proceso. Otro proceso tiene que madurar en las asambleas, es decir, son procesos largos, entonces no todas las comunidades tienen la misma percepción sobre lo que es la autonomía o la libre autodeterminación. Para nosotros la autonomía es una expresión concreta de la libre autodeterminación y esto quiere decir decidir en su territorio sobre sus propias prioridades, sobre su territorio, sobre sus recursos naturales, sobre su cuestión política, económica, social, es decir, decidir en la integridad de los elementos que forman su territorio. Ellos decidir qué hacer o qué no hacer. ¿Por qué esta autonomía que ustedes plantean no es similar, digamos, o hasta qué punto? Bueno, no, ¿por qué no es similar a la que plantea el EZ en términos de, por ejemplo, bueno, lo sé porque el EZ le declaró la guerra al Estado, por lo tanto, no recibe presupuesto alguno, lo cual ha permitido procesos, digamos, de un crecimiento endógeno, tanto económico, pero sobre todo en relación a su soberanía alimentaria, ¿no? Porque las comunidades en Michoacán no, digamos, no se plantean la posibilidad en esos términos. Sí, sin duda alguna nosotros reconocemos como una de las mejores, no la mejor, autonomía, la de los hermanos del ZLN, pero tenemos muy claro que en los movimientos sociales y en las comunidades originarias esto obedece a un contexto histórico determinado. Como bien comentas, con los compañeros de ZLN obedeció a un levantamiento armado. Y como un levantamiento armado, lograron esta autonomía sin recibir presupuesto, con total independencia de las instituciones oficiales. Entonces eso responde a un contexto histórico determinado. En Michoacán no ha habido, por lo menos en época contemporánea, levantamientos armados de grandes masas. Ha habido levantamientos armados en la década de los 20s, 30s con Primo Tapia, en las rebeliones de Pátzcuaro de 1767, hubo también movimientos socialistas en la década de los 70s, hubo también levantamiento armado, pero en lo general no ha existido. Entonces nosotros vemos que esa autonomía es la más adecuada, pero en Michoacán de momento no hay esas condiciones. Para que pudiera haber esa, tiene que responder a ese contexto histórico determinado. Quizás más adelante puede hacer, pero por el momento nos alcanzó para las condiciones históricas concretas. Otro ejemplo, otra autonomía incluso superior que la de los hermanos zapatistas del ZLN es la de los zapatistas históricos, la autonomía de la comuna de Morelos. Ellos expropiaron haciendas, ellos liquidaron latifundios, expropiaron tierras, quitaron y pusieron autoridades municipales, regionales,
estatales. Ellos impusieron préstamos forzosos, y eso es otra autonomía, y eso obedece a un contexto histórico determinado. A ellos fue un levantamiento armado todavía más generalizado que el ZLN, y ese es otro tipo de autonomía. Lo pregunto porque, digamos, podemos centrar el proceso organizativo de las comunidades desde la perspectiva del presupuesto directo, pero es decir, ¿qué tanto eso está antecedido, ¿no?, de una reflexión colectiva sobre su devenir propio, ¿no? O sea, más allá del presupuesto directo? Obviamente la lana es la lana y es útil para resolver cosas, pero más allá del presupuesto, la pregunta sería, ¿hay una reflexión organizativa que derive en una posibilidad de ver la autogestión más allá del presupuesto? ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿están transitando hacia allá o no? Porque, por ejemplo, en Pichátaro pues, ha habido muchos conflictos una vez que ha llegado la lana, ¿no? O sea, es difícil entender desde cualquier perspectiva un manejo de recursos, ¿no?, que no termine en conflicto si no hay un proceso organizativo, ¿no? Sí, dos cosas. Uno, el pueblo purépecha tiene memoria histórica, y el pueblo purépecha ha luchado por distintas cosas. Lo del presupuesto directo es de los últimos 10 años, 15 años. Antes del presupuesto directo lucharon por la tierra comunal con el Pidio, por la tierra ejidal y comunal con Primo Tapia, contra la colonia, contra la conquista, movimientos socialistas. Es decir, la gama, incluso en tiempos contemporáneos, está también la lucha contra transnacionales. Está el ejemplo de los compañeros de Santo Tomás, que expulsaron a la empresa de las berries, Agrosuperior, la expulsaron. Entonces, eso es una larga. El pueblo purépecha está en constante lucha y resistencia. Una expresión de esa lucha y resistencia es lo que ha pasado en los últimos 15 años, y el primer ejemplo es el de los compañeros de Murillo. Ese fue el primer consejo comunal que se formó, la primera policía comunal. Fueron los primeros que dieron ese ejemplo. Después vino Cherán y vino más comunidades. Actualmente hay más de 10 comunidades y vienen en proceso más de 15. La última es con los compañeros de Cuanajo. Antes estuvo San Benito, antes estuvo Sabina, antes con Machuén, y así se puede ir la larga lista. Entonces, bajo ese es lo primero. Lo primero que quería comentar. Lo segundo, se tiene que entender, por supuesto, que no en todas las comunidades que existimos existe el nivel de conciencia, el nivel de debate, los consensos, los disensos, la toma de decisiones por medio de la asamblea. Efectivamente, en algunos casos pues habrá errores y tienen que rectificarlos, y en otros casos no hay errores y están avanzando más rápidamente. Se tiene que entender que el presupuesto directo no es un fin, es un medio. El presupuesto directo no es un objetivo, es un camino para que se organicen las comunidades. Con el presupuesto directo pueden formar su consejo de gobierno comunal. A través del presupuesto directo pueden expulsar a los partidos políticos de las comunidades, a las empresas transnacionales, pueden diseñar su plan de desarrollo comunal, pueden quitar y poner autoridades cuando la asamblea lo quiera, pueden decidir sus propias prioridades de desarrollo económico, político y social. En ese sentido, ¿qué tanto este proceso que han vivido en estos últimos años con el Consejo y con la autodeterminación de las comunidades respecto al presupuesto ha derivado en procesos productivos, agropecuarios, vinculados con la soberanía alimentaria de las comunidades? No ha surgido. No ha surgido. No, ese es un elemento central que a nosotros nos falta desarrollar como Consejo Supremo y a los consejos de gobierno comunal. No ha existido esa. Primero porque no es una tarea fácil, realmente es difícil, de veras es todo un proceso, es un proceso de concientización, de
primero para llevar todo el proceso y luego es un proceso de aprendizaje, porque no sabemos o no saben gobernar, tienen que capacitarse, tienen que ver la ejecución de los rubros, tienen que fiscalizar, tienen que rendir cuentas. Todo lo que administrativamente, logística administrativa tiene que responderse. Entonces es un proceso. En este proceso, un paso que nos falta dar es en la cuestión de formar cooperativas o pelear por la soberanía alimentaria. Que si hay ejemplos históricos concretos, otra vez revisamos la historia y otra vez vemos cómo con Primo Tapia había cooperativas, femeniles, había ligas femeniles, había sindicatos, como con Capiz había unión de comuneros, como en el movimiento guerrillero había células y también había otro tipo para buscar recursos económicos. Entonces, no hay una receta para los consejos de gobierno comunal. Hace falta meter en la agenda de los consejos este tema de la soberanía alimentaria, que por supuesto es un tema que también no es extraño en las comunidades, porque muchas comunidades tienen desde cientos de años cultivando de manera tradicional. Entonces más bien sería concientizarlos y no dejar entrar a las transnacionales, que precisamente sí algunos compañeros han estado conscientes y sí están formando, como insisto, los compañeros de Santo Tomás. Sí, hay una respuesta hacia las empresas transnacionales. ¿Crees, digamos como que sería la última pregunta, ¿crees que pare ahí? Es decir, ¿crees que el camino que lleva el proceso organizativo de las comunidades logre este fin, digamos, un proceso de acercamiento a la soberanía alimentaria? ¿Cómo ves? ¿Cómo percibes tú? Primero, un esfuerzo organizativo importante lo está realizando el Consejo Supremo, pero otros esfuerzos organizativos lo están haciendo otros compañeros, los compañeros de Estula, los compañeros de Cherán, los compañeros de Murillo, y es lo primero que hay que reconocer, que todos somos importantes, todos son importantes en un proceso de libre autodeterminación. Si se lograra la unión de 2 o 3 organizaciones, se podría imponer la agenda política, económica, incluso en soberanía alimentaria de las comunidades. El problema ahorita está en que entre nosotros mismos estamos haciendo el trabajo al Estado, porque entre nosotros mismos nos peleamos y nos dividimos, nos fragmentamos. Es un problema histórico de la izquierda en México, que entre nosotros mismos nos peleamos. Entonces ese sería por un lado. Por otro lado, el primer paso que nosotros estamos viendo es conformar 20 o 30 consejos de gobierno comunal, y en un segundo momento es lo que llamamos autonomía presupuestal municipal, pero luego viene un proceso de autonomía regional. El presupuesto directo que se le quita a los municipios se le puede quitar al Estado y se le puede quitar a la Federación. Sí. En este año se le otorgaron a las comunidades indígenas mediante el Instituto, mediante el INPI y mediante la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, menos de 100 millones. A las comunidades por el número de habitantes, con el criterio del idioma, si tomamos el censo del 2010, más de 120,000 hablantes de idiomas originarios, o si se toma el criterio aún más de autoadscripción, que es alrededor del 15%, bajo el primer criterio le tocarían 1,000 millones a las comunidades para conforme al presupuesto directo estatal, sin tomar en cuenta el federal. Por eso nunca hay desarrollo en las comunidades originarias, porque pues, se lo chinga el Estado o los municipios. Ese es el segundo paso, crear una autonomía regionales que le peleen la parte proporcional, ya no solo a los municipios, sino ahora a los estados. Pero repetimos mucho, esto no es un fin, esto es un medio para organizarse, para tomar conciencia del poder comunal, de la comunalidad,
lo que como pueblo pueden hacer si están unidos. Ujú, Entonces, este proceso es un proceso, primero viene la autonomía municipal, luego viene la autonomía regional, luego viene la confederación de consejos a nivel nacional. Es un proceso amplio ujú. y es un proceso que lleva pocos años, pero que va caminando rápido. No sabemos dónde va a parar, si en el proceso se rompa, no se lleve a Ujú. cabo, se desvirtúe. Eso es otra constante también en los movimientos Sí, sociales. sociales, claro. Eh, No hay nada seguro. una clase social puede canalizarlo para sus fines o un grupo político puede absorberlos para su... Pues habrá que ver y estudiar. Ujú. Claro, pero lo que sí es importante es toda experiencia organizativa toda nueva experiencia organizativa permite, digamos, como diría la dialéctica, ir creciendo, ¿no? O sea, ir creciendo. Es posible que haya retrocesos, pero digamos, esta parte de soberanía alimentaria al interior de las comunidades, digamos, en contraparte con lo del EZ, me parece que sí es fundamental, ¿no? Sí, no, no, no es fácil, ¿no? Están varias vertientes y administrar los recursos desde la logística administrativa del Estado, pues es bien complicado, ¿no? Está complicado. Bueno, no sé, algo más que quieras decir, Pavel. Sí, insisto mucho, esta cuestión es de la soberanía alimentaria, también es una constante, una lucha del pueblo purépecha. Recordemos en la revolución, en el periodo inmediato a la revolución, las grandes haciendas controlaban y quitaron este, grandes extensiones de tierra a las comunidades originarias. Uh-huh. Baste recordar el caso de la Ciénega de Zacapu. Uh-huh. Desecaron una laguna, cambiaron la forma de vida de esas comunidades, que era una forma de vida eh, similar a la del lago de Pascua, una forma de vida lacustre. Modificaron sus relaciones sociales y modificaron su entorno y sus condiciones de vida, y luego la constante fue la lucha por retornar a la tierra, y con la tierra viene esto de la soberanía, el poder plantar, el poder decidir sobre qué se iba a hacer con esas tierras, porque estaban en exportación. Las tierras se utilizaban principalmente para satisfacer el mercado nacional. Entonces es una constante. Sí, es complicado. Y nosotros estamos claros, esto que estamos nosotros pidiendo es dentro del margen de la ley. No hay nada radical en esto. Uh-huh. Aquellos que quieran vender este discurso como algo radical se equivocan. Esto está dentro de la ley, viene en la Constitución, por eso que se han ganado las batallas Uh-huh. jurídicas. Uh-huh. Otro tipo de luchas más radicales vienen contemplando o vienen fuera de la estructura burocrática o fuera de la legalidad burguesa. Entonces no estamos claros, esto es un derecho, esto no tiene nada radical. Pelear por el presupuesto directo, formar consejos de gobierno comunal, incluso no instalar casillas, eso es un derecho, no tiene nada de radical. Estamos trabajando dentro de las instituciones y del propio Estado. Cuando existan condiciones o si no existen condiciones, serán las propias comunidades las que muevan el proceso para un lado o para otro. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Ahora vamos a ver si